Bien, muy buenas tardes eh, con cada uno de ustedes. En este momento nos encontramos principalmente con Florentino Ordóñez. Imagino que poco a poco se están uniendo ya los participantes en el curso. Para recordar, estamos en el marco de curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales de las cuencas de la vertiente del Pacífico. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro módulo 1, la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Vamos ahora, el día de hoy, a tratar el tema que corresponde a la unidad didáctica número 3, ingresando a esta, nuestra última unidad didáctica de este módulo 1, que corresponde a los instrumentos de gestión de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. ¿Sí? A medida que se vayan sumando los participantes, estaremos dando también algunas precisiones. Entonces, eh, digamos, con la finalidad de poder ir cerrando nuestro tema, recordemos básicamente que en nuestra sesión anterior estuvimos tratando los temas referidos al Consejo de Recursos Hídricos y, digamos, su rol en el desarrollo sostenible. Hemos estado haciendo algunos ejercicios, mirando justamente cuáles son las funciones, las responsabilidades que tiene el Consejo de Recursos Hídricos, sus representantes, su secretaría técnica, ¿no es cierto? Y cuáles son, digamos, también de cierto modo abordando los desafíos que tienen digamos, cada uno de estos actores dentro del propio Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? El Consejo de Recursos Hídricos como tal, su Secretaría Técnica como instancia de apoyo y también cada uno de los representantes que forman parte del Consejo de Recursos Hídricos y este importante rol que cumplen, ¿no es cierto? Eh, en esa misma lógica, recordemos, nosotros en estos espacios que tenemos para recoger sus aportes, sus inquietudes en relación a la sesión que hemos trabajado, ustedes han llamado la atención justamente sobre algunos elementos que han podido reforzar como parte de esta sesión, y en ese sentido han llamado la atención sobre esta posibilidad de conocer, entender, ¿no es cierto?, afianzar este conocimiento que hay sobre los roles y funciones que tienen, como hemos dicho, el Consejo de Recursos Hídricos y cómo esto contribuye a, digamos, mejorar el funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos, en tanto yo como miembro de este espacio tengo claro cuáles son mis roles y funciones y entonces cómo puedo contribuir en el cumplimiento de las mismas, ¿sí? De la misma manera, algo interesante que ustedes han precisado es que cómo es que estas funciones, ¿no es cierto?, facilita este funcionamiento que hemos dicho del Consejo de Recursos Hídricos y por lo tanto también su participación en el proceso de toma de decisiones que corresponda a este espacio del Consejo de Recursos Hídricos. Eh, de la misma manera, conociendo ustedes de mejor manera cuáles son estos roles, cuáles son estas funciones, también han podido ustedes apreciar, identificar cuáles son como algunas necesidades de capacitación para este fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Es decir, claro, en la medida que yo sé qué tareas debo cumplir, cuáles son mis roles, mis funciones, empiezo a mirar, ok, en qué aspectos sí tengo las fortalezas, ¿no es cierto?, las capacidades adecuadas para el cumplimiento de estas funciones y en qué aspectos todavía tengo una brecha que cerrar para cumplir con esas funciones de manera adecuada. Entonces, digamos que ahí me parece una reflexión bastante interesante sobre cómo este tema les ha servido también para abordar o empezar a mirar estas necesidades de capacitación. De la misma manera han llamado la atención sobre esta profundización que hemos hecho en relación al rol del consejero, ¿no es cierto? Y a esta función que tiene de representante, ¿no es cierto?, de un grupo de usuarios y cómo entonces tiene que, digamos, trabajar sobre la base de
organizaciones de usuarios fortalecidos que permitan, de cierto modo, generar los espacios adecuados para identificar cuáles son las necesidades, intereses que requieren que su representante traslade al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿sí? En su calidad de representante, no de persona individual que trabaja en tal institución, sino en su calidad de representante, y cómo es que además luego este mismo consejero tiene que devolver, digamos, o trasladar toda esa información, todo ese diálogo, interacción que se ha producido en el Consejo de Recursos Hídricos hacia sus representados para que ese vínculo, ese nexo se dé, ¿no es cierto? Y en ese sentido y de esa manera el consejero contribuya a la legitimación del espacio del Consejo de Recursos Hídricos por parte de los usuarios a los que representa como un espacio para justamente abordar estos desafíos vinculados al recurso hídrico. Em, es importante también, entonces, a partir de ello, cómo surge la reflexión de la relevancia de escoger, de elegir estos representantes en el Consejo de Recursos Hídricos. Y entonces, eh, creo que en ese sentido, si bien nosotros como o digamos ustedes como miembros del Consejo de Recursos Hídricos, van mejorando su conocimiento respecto del rol que debe cumplir este representante, este miembro del Consejo de Recursos Hídricos en su calidad de, como hemos dicho, representante de un determinado grupo de usuarios, cómo es que esa información sobre ese rol debe quedar claro para este grupo de usuarios que va a elegir ese representante para que cumpla cabal y adecuadamente esta función, pues estos representados, de cierto modo, también hacen una suerte de ejercicio de vigilancia, seguimiento, ¿no es cierto? Monitoreo al adecuado cumplimiento de las funciones por parte de este su representante, ¿no? Eh, claro, quizás asociado un poco al tema de fortalecimiento de capacidades, eh, ustedes también han podido identificar cómo es que sí se mantienen algunas dificultades para el cumplimiento de sus funciones y yo diría que, eh, claro, además de aquellas que podrían estar referidas a de pronto financiamiento, ¿sí? Que podrían ser una de las más complicadas, quizás que creería yo que lo fundamental está en lo que corresponde a el fortalecimiento de capacidades, digamos. Creo que el conocimiento es básico y teniendo el conocimiento, las capacidades, las herramientas necesarias, pues puedo empezar a gestionar, ¿no es cierto? A incidir en, digamos, con los diferentes actores con los que tengo que interactuar como Consejo de Recursos Hídricos para poder dar cumplimiento a cada una de las funciones que tengo y en particular aquellas sobre las cuales ustedes han llamado la atención y que tienen que ver con implementar estos procesos que permiten la gestión integral del recurso hídrico y lograr esa seguridad hídrica en la cuenca, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay una reflexión interesante y habiendo hecho esta reflexión, creo yo importante que también podamos mirar con ustedes aquello que corresponde a la lectura que dejamos como ejercicio para nuestra sesión número 4, donde ustedes han podido revisar aquella información que corresponde a este artículo en el cual ustedes han podido mirar un poco más en relación a cuáles son los, digamos, a cómo medir el funcionamiento de los consejos de recursos hídricos eh, y básicamente para recordar esta lectura, el nombre de la lectura, que correspondía a la importancia de medir la funcionalidad de los consejos de recursos hídricos en la cuenca, ¿no? Había que leer de la página 6 a la 8, y en ese sentido quisiera abrir un poco el diálogo con ustedes, la comunicación, para que nos puedan compartir cuáles son los principales elementos que a la luz de lo que hemos tratado en las sesiones anteriores referidas a las funciones del Consejo de Recursos Hídricos, como también a la experiencia que ustedes tienen en el marco de funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Quilca-Chili, puedan transmitirnos como parte de sus reflexiones, comentarios, dudas,
que podemos tomarla en cuenta para el desarrollo de esta nuestra sesión. Entonces, les cedo la palabra para ver quién se quiere animar a compartirnos un poco sobre estos elementos de la lectura. ¿Alguien que se anime a compartir un poco esta información? ¿O de repente prefieren que yo elija quién nos puede alcanzar un poco esos datos? O esas reflexiones, mejor dicho. Henry, perdón, Henry, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, María del Buenas Carmen. tardes. Disculpen que no me había dado cuenta que tenía mi cámara apagada. Mil disculpas. Acabo de darme cuenta y ya la encendí, ya nos podemos ver, ya nos podemos comunicar mucho mejor. Mil disculpas por eso. Me decía Henry, Y he estado leyendo más el avance de la sesión 5 y me pareció interesante los instrumentos, ¿no? Del consejo. Bueno, no conozco todos, solo el principal, el plan de gestión, pero ahí veo de que existen otros instrumentos que son importantes, que quizás bueno, particularmente trabajo a nivel de los grupos de trabajo, no directamente a nivel de consejo, pero sería interesante conocerlos y ver hasta qué nivel están de implementación, ¿no? Pues como menciona la lectura, un tanto de que no se llegan a cumplir en su totalidad, ¿no? O sea, hay porcentajes de avances, pero quizás no se llegan a cumplir todos en su totalidad, ¿no? Eso creo que es lo que he estado leyendo un poco, ¿no? Para esta sesión. muchísimas gracias. ¿Alguien más que se anime a compartir información en relación a nuestra sesión, a nuestra lectura, perdón? Sí, ingeniera, buenas tardes. Nardone, Nardone ¿qué tal? Portillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, Mucho ingeniera. gusto, Nardone. El tema del Consejo de Cuenca y más allá de los instrumentos que existen, que el Consejo es la parte articuladora, que todos los sectores articulan, todo, hasta ahí está bien. Pero la realidad del Consejo de Cuenca es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque los consejeros que asisten a las reuniones, que representan a algunas instituciones, o sea, hacen un sacrificio más allá del trabajo que cumplen. Y después cuando se hace la reunión, se plantea proyectos, propuestas, o sea, se queda atado de manos porque, oiga, ¿y ahora cómo hacemos? El caso, póngase comunidades campesinas. El representante de comunidades campesinas tendrá la voluntad, protejamos la cuenca alta, todo el argumento que tiene, pero ¿qué instrumentos, qué herramientas tiene para poder con todas las comunidades articular, llegar a un acuerdo? ¿Por qué? Porque, póngase, ellos no reciben un sueldo, no tienen las facilidades para poder acceder, ¿no? Si bien es cierto, la Secretaría Técnica puede apoyar, pero queda ahí truncado, ¿no? Entonces se debe fortalecer, no sé en qué medida el Consejo de Cuenca, porque nos da la sensación que el Consejo de Cuenca a final es como un municipio escolar. Tiene todas las voluntades del municipio escolar, sus regidores, todo, pero solo llega hasta ahí. Si bien es cierto, nosotros hemos trabajado el plan de gestión y se han logrado, hay logros, pero todavía falta bastante. Eso debe haber la posibilidad de poder, que el consejo y los consejeros tengan herramientas no útiles que puedan a ellos poder llegar a todos los involucrados, ¿no? Entonces ahí todavía falta, creo, reforzar ese tema, ¿no? Perfecto, perfecto, Nardone. Muchísimas gracias por tus comentarios, bastante útiles para el tema que hemos abordado. ¿Alguien más que quisiera compartir algún otro elemento en torno a la lectura y a la experiencia en la cuenca Quilca-Chili? ¿Nadie más? Bueno, disculpen. Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos un poco agripados, pero No hay bueno, problema. Felizmente este, estamos de manera virtual nomás. sí, pues, sí, leyendo la lectura, en realidad, hay varias cosas que se tienen, ¿no? Como dijo Nardone, el plan de gestión de recursos hídricos,
es un instrumento muy importantísimo, ¿no? Que ya se ha actualizado y se está por aprobar, ¿no? Está ya en los últimos toques. Los instrumentos de soporte, de gestión, también es importante, ¿no? Que es el decreto de supremo de creación, resoluciones jefaturales, de aprobación del reglamento interno, información y archivos, documentos, como archivos, documentos, inventario y monitoreos de agua que se hace. Hay un montón de información acumulada, fuentes tanto de lluvia, fuentes contaminantes y una serie de estudios que también se han hecho, ¿no? Este, se hacen análisis y riesgos de vulnerabilidad ¿no? de los cauces, que se ha hecho también estudios, y toda esa fuente de información es importantísima, es una fuente, un instrumento que ayuda a la gestión. También tenemos instrumentos normativos, pues, ¿no? Que constantemente salen, y las políticas que son importantes. Después hay problemas definitivamente en cuanto a la integración misma de todos los participantes, ¿no? Como dice Nardone, sobre todo que van ad honorem. Bueno, muchos de nosotros participamos porque nos gusta también y bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Nos los colocan porque estamos dentro de nuestro horario. Pero más allá, pues uno apoya, discute y al final, cuánto uno podría tener un poder de decisión como para apoyar más, pero no se puede. Mayormente la gente que está ahí, bueno, al menos yo estoy como técnico en el grupo técnico, no podemos tomar decisiones, no, más allá de lo que hacemos ahí, aportamos, ¿no? Con las ideas, con lo que analizamos y todo lo demás. Entonces, para mí me parece que faltan más instrumentos activos en las cuales presionen un poco más para que las otras instituciones de alguna manera se comprometan más. Ujú. Ok, Bueno, eso perfecto. sería todo. Ok. Perfecto, Santos, muchísimas gracias. Sí, ¿alguien más que quiera comentar algo? Si me permite. Roland, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo estás? buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, bueno, creo que, como lo mencionó Nardona y también Santos, se tienen ya los instrumentos establecidos, pero de repente falta alguno, como yo considero sería importante, es un manual que permita esquematizar y ver cómo es el flujo de la relación entre representante y representados. Creo que eso no se tiene. Se tiene hasta los lineamientos para lo que es la conformación y el desarrollo de los grupos de trabajo, pero no está nada escrito ni normado sobre la relación que deben tener los representantes y sus representados, ¿no? Ese flujo sí sería importante fortalecerlo porque eligen a una nueva persona y está ahí deambulando a ver quién le cuenta algo, ¿no? Pero debería haber escrito como un instrumento que les permita documentarse y poder desarrollarse en su labor de consejeros. Gracias. Muchísimas gracias, Roland, por tus comentarios y por prender la cámara para poder hacer el uso de la palabra. Eso creo que ayuda en la comunicación de manera significativa. Bien, sí. María del Carmen. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ya que han tratado este tema, como saben todos los colegas, quien les habla es representante de los colegios profesionales. Quien les habla, por ejemplo, no está muy ligado al agro, pero sí trabajé como un empleado público y a nivel de los decanos de los colegios profesionales, que yo sepa, podría haber uno que otro que estén ligados al agro o a otro tema que tenga que ver con esto de los recursos hídricos. Entonces, como alguien decía, no hay alguna motivación, ya que ni siquiera para las sesiones que tenemos que ir con nuestra plata, ahora que ya se está haciendo presencial, no hay para el taxi y no hay para la dieta, o sea, no hay nada, en mi caso. Quizás en otros sí, ¿no? Quizás el amor porque su
la parte de la cuenca esté mejor, alguien que tenga sus chakras, sí lo puede motivar un poco más, digamos, que en mi caso, que es, creo que es sui generis muy particular. ¿Ah? Yo no sé exactamente los demás colegas cómo estarán en este tema, pero por parte de la sociedad civil y de los colegios profesionales exactamente, casi no hay ninguna motivación, salvo que el cariño que uno tenga porque las cosas caminen bien, ¿no es cierto?, en este tema, pero no más. Eso quería, ya que alguien tocó este tema, ¿no? Por si acaso. Muchísimas Gracias, gracias, Juan Jesús, gracias. por Sí, los gracias. comentarios. A ver, sí, justamente digamos, la idea de abrir un poco el diálogo con ustedes estaba en torno a cerrar nuestro tema referido a la unidad didáctica 2, donde estábamos tratando lo concerniente a los consejos de recursos hídricos, sus roles, sus funciones, y justamente en torno a este tema, recordaremos como parte del ejercicio de la sesión anterior, encargamos una lectura referida a la importancia de medir la funcionalidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Entonces, en función a eso, habíamos abierto el diálogo. No obstante, han surgido inquietudes vinculadas también a los instrumentos. Pero quisiera hacer un poco atender estas reflexiones que ustedes nos han compartido, ¿no? Y empezaría por aquellas que están referidos en estricto a lo que es el rol, este rol de Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Y de sus consejeros, de los miembros que participan como parte de este espacio, ¿no? Digamos que de cierto modo se hace como una suerte de llamado de atención, una reflexión en torno a cómo hacer en estos casos donde de pronto hay sí hay la motivación, ¿no? Sí hay este interés de participar por parte de este representante de un determinado grupo de usuarios, finalmente se acuerda algo que queda registrado en el plan, pero luego ¿cómo hacen para implementarlo? Y aquí en la implementación no me quiero referir a la parte de financiamiento, porque digamos, de pronto algunos elementos asociados a ese tema lo vamos a ver el día de hoy, pero me quiero referir más bien a cómo se hace para que se implemente, pero con el apoyo y la participación del grupo al cual este representante en el Consejo de Recursos Hídricos representa, ¿sí? Y es decir, uno diría que justamente como parte de ese rol de representación, esta persona que ha participado en el Consejo de Recursos Hídricos, dando aportes, ideas en relación a algunas decisiones que se requieren tomar en la cuenca, lo ha hecho no en calidad de persona individual, lo ha hecho en calidad y en el marco de su rol de representante de un determinado grupo que ha compartido con él con él o con ella esas necesidades e intereses de su grupo. Y entonces cuando el diálogo va de regreso, ¿sí? Y donde se dice, ok, sí, el Consejo de Recursos Hídricos ha aceptado, sí se va a tomar en consideración una parte, todo de aquello que hemos propuesto, o este finalmente ha sido el consenso al que hemos llegado, entonces los representados se involucrarán en aquello que ha sido parte del proceso en el cual ellos han participado para de una manera indirecta incidir en la toma de decisiones. Entonces creo que hay como pasos previos que debemos de dar y definitivamente, así como lo hemos dicho para lo que es el funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos o como lo que corresponde a lograr implementar un proceso de gestión integrada de recursos hídricos, también es un desafío que en efecto los representantes del Consejo de Recursos Hídricos de manera progresiva puedan cumplir adecuadamente con estos sus roles y funciones, ¿sí? Entonces, son temas en los que debemos ir avanzando de manera progresiva. Lo importante es que primero identifiquemos cuáles son esos pasos que debemos dar para lograr el objetivo que hemos definido y que vamos caminando en el sentido correcto. Difícil sería poder avanzar si no tenemos claro qué es lo que queremos hacer y por dónde es que debemos ir. Entonces, un aspecto fundamental en los que hemos convenido es que en efecto hay
representantes en los consejos de recursos hídricos que deben ejercer su rol de manera adecuada, y parte de ello implica un trabajo con las organizaciones o con estos grupos a los cuales representan. Y, digamos, asociado a eso también está esta idea que nos comentaban sobre cómo podríamos hacer para que podamos tener una suerte de guía manual, ¿no es cierto?, que ayude al cumplimiento de sus funciones al representante. Pero yo diría que también a los representados, porque así como el representante tiene una función, ¿no es cierto?, un rol que cumplir en el Consejo de Recursos Hídricos, también lo tienen los representados. Y eso requiere tomar conciencia de que tenemos que organizarnos para que quien elijamos como representante en el Consejo de Recursos Hídricos pueda trasladar convenientemente nuestros intereses y necesidades. Pero primero tenemos que reconocer que nosotros como grupo de usuarios necesitamos trabajar en eso. Y creo que ahí está el rol del Consejo de Recursos Hídricos. ¿Cómo logramos visibilizar esto como una necesidad en cada uno de los grupos de usuarios que hay en nuestra cuenca para que puedan avanzar en ese sentido? ¿Sí? Entonces, creo que ahí hay que trabajar con el representante y con sus representados en esa tarea. Y lo otro a lo que se hacía mención es también a, digamos, cómo tener, de cierto modo, mayores posibilidades de, ¿cómo decir? Había esta inquietud sobre cómo hacemos para que nuestro representante esté motivado. Y es que creo que toda esta lógica que hemos explicado de cómo surge el representante en el Consejo de Recursos Hídricos, mientras no se dé de esa manera, no va a haber esa motivación. Porque lo que está sucediendo, entiendo ahora, es que hay alguien que simplemente se le encarga esta tarea, pero no tiene claro de dónde viene todo el proceso, qué debería estar detrás, ni hacia dónde se tiene que ir. Y claro, claramente, en la medida que no tengo claro dónde estoy, no estoy motivado, ¿sí? Entonces son aspectos que, si ustedes se fijan, tiene que ver con aquello en lo que Axel Uroyani llama la atención referido a la gobernanza. Todos estos elementos, de cierto modo, están orientados a fortalecer la gobernanza de la gestión integral de los recursos hídricos. Y el no ponernos de acuerdo en ese sentido, el no tener un representante adecuadamente elegido, el no tener unos usuarios adecuadamente organizados, el no tener un consejo de recursos hídricos fortalecido, legitimado, tiene sus costos, ¿sí? Porque implica entonces que no voy a tomar decisiones adecuadas, no voy a tomar decisiones consensuadas, no voy a responder a las necesidades de las cuencas, y eso tiene un costo. ¿Sí? Entonces, digamos que es un tema central sobre lo cual, claro, claramente aún, y digo no solamente en el Perú, en diferentes partes, existe el desafío de poder demostrar cuáles son los beneficios de fortalecer la gobernanza en la gestión integrada del recurso hídrico. Otro aspecto sobre el cual quisiera llamar la atención y que tiene que ver, de cierto modo, con la lectura que compartimos justamente para medir el tema de medir la funcionalidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Yo quisiera poner énfasis sobre algunos elementos que nos alcanza esta lectura, ¿no? De cierto modo, llama la atención en el sentido de cómo le otorgamos un peso más significativo a aquella organización que sí tiene un poder en el sentido que tiene recursos para implementar proyectos, y que muchas veces se confunde el rol del Consejo de Recursos Hídricos como aquella instancia que debe tener recursos para implementar proyectos, cuando no va por ahí el rol, como hemos revisado, del Consejo de Recursos Hídricos. Su rol está en coordinar que se lleve a cabo ese proceso participativo de toma de decisiones, y desde esta instancia fortalecida, consolidada, legitimada como espacio de articulación de los diferentes actores,
se incide en cada uno de aquellos que sí tienen la responsabilidad de ejecutar recursos para la implementación de nuestro plan. Y claro, lograré una mejor incidencia, una mayor incidencia en tanto y en cuanto mi Consejo de Recursos Hídricos esté fortalecido. Porque que venga una organización, a mi empresa, a mi institución pública, que de pronto no está consolidada, probablemente no me preocupará porque sé que detrás no tiene todo un soporte, aunque hemos dicho, como hemos precisado, que como Consejo de Recursos Hídricos, en cuanto está formalmente reconocido como espacio, porque así lo define la ley, eso da un aporte, digamos, un punto en ese sentido, pero digamos, tendrá segurísimamente mayor efecto, mayor impacto las acciones de incidencia que pueda hacer este comité, si por detrás está un conjunto de actores que respaldan, apoyan cada una de las intervenciones y acciones que este Consejo de Recursos Hídricos pueda desempeñar. Entonces, creo que es importante valorar entonces ese rol que tiene el Consejo de Recursos Hídricos, porque sí puede ejercer, digamos, su rol en el sentido de determinar cuál es la orientación del proceso de toma de decisiones y que, como hemos dicho, esperamos que esta orientación del proceso de toma de decisiones esté alineada con esa gestión integral del recurso hídrico, con esa seguridad hídrica que buscamos como parte de la intervención del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Y, como hemos dicho también, esta capacidad de poder ejercer presión para la implementación de las decisiones y los acuerdos que se han tomado. En muchas ocasiones ustedes mismos se preguntan cómo podemos hacer para que los acuerdos se cumplan, pues a partir del propio Consejo de Recursos Hídricos, haciendo seguimiento, ¿no es cierto?, enviando las comunicaciones para cada una de las instancias que tienen la responsabilidad en relación a la implementación de ello, ¿no? de lo que está previsto en el plan. Y lo otro importante también es el reconocimiento dentro de los consejos de recursos hídricos del soporte que se tiene a través de las secretarías técnicas para el funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos. Sí suele suceder en algunos casos que, claro, las secretarías técnicas tienen, dado su rol, un conocimiento técnico mayor en relación a los temas que requiere implementar el Consejo de Recursos Hídricos. No obstante, quien tiene el peso, la relevancia dentro del Consejo de Recursos Hídricos son el conjunto de sus miembros, ¿no es cierto? El Consejo de Recursos Hídricos como tal y la Secretaría Técnica como una instancia de apoyo y que contribuye a que este consejo pueda cumplir adecuadamente sus funciones. Entonces, ese es un aspecto importante que quería rescatar y en línea con lo que ustedes dicen y que nos permite introducirnos en el tema que nos aboca el día de hoy, que tiene que ver con los instrumentos de gestión de los consejos de recursos hídricos, sí quisiera, en efecto, compartir algunos de los cuales ustedes han alcanzado en el marco del ejercicio previsto como previo a nuestra sesión del día de hoy y han llamado la atención en instrumentos como el plan de aprovechamiento y disponibilidades hídricas, el plan de gestión de recursos hídricos, este reglamento interno que debe tener el Consejo de Recursos Hídricos para facilitar justamente su operación, su funcionamiento, y han llamado la atención también sobre el plan operativo. Pero además, ustedes de cierto modo también han hecho referencia a algunos otros más que instrumentos, diríamos, digamos, como recursos de apoyo al funcionamiento que tienen que ver con los estudios, aquella información que facilita el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, creo que ahí justamente el día de hoy vamos a poder introducirnos un poco más en relación a cuáles son estos instrumentos de gestión y en esa línea mirar cómo podemos avanzar en contar con estos distintos insumos que necesitamos para eh, el fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos. Bien, habiendo hecho esta introducción, rápidamente vamos a ir a la presentación que tenemos prevista para el día de hoy y
Me dicen, sí se ve, ¿verdad? María del Carmen, quiero aprovechar en mencionarles que en el chat está el link para el registro de asistencia. Todavía faltan registrarse varias personas, por favor. Es importante tener esa información. Gracias. Muchísimas gracias, Pamela. Sí, por favor, ya saben que el registro de asistencia está en el chat, el formulario está ahí, por favor, para que puedan completar su información. Bien, entonces, el día de hoy, lo que queremos es abordar con ustedes, primero, estos elementos vinculados a la gestión pública, un poco para entender cómo es que se va concibiendo, ¿sí?, este plan de gestión de recursos hídricos. Es importante considerar que desde la gestión pública lo que se busca es atender los problemas o las demandas que la ciudadanía tiene para el desarrollo de, digamos, para su desarrollo en las condiciones adecuadas, ¿no? ¿Y qué significa que entonces desde el Estado, desde la gestión pública, se pueda responder adecuadamente a estos problemas y demandas que pueda tener la ciudadanía? Y quizás aquí es importante reconocer que cuando estamos hablando de resolver estos problemas vinculados a la gestión integral del recurso hídrico, de garantizar su disponibilidad en términos de cantidad, calidad y oportunidad, estamos hablando de atender unas demandas, las demandas de la ciudadanía, y en este caso hemos hablado además mirándolos como distintos usuarios con particularidades en relación a esas demandas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es necesario poder desarrollar entre las distintas instituciones acciones de coordinación, ¿no es cierto? Habíamos hablado de nuestro Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que implica la participación de diferentes sectores, digamos, como entidades públicas, y esto requiere entonces de un proceso de coordinación flexible, pues, digamos, las intervenciones que desarrolla el Estado las hace en medio de una realidad que es compleja y que para poder acercar, digamos, estos servicios o bienes a la ciudadanía que procuren atender estas demandas o resolver los problemas que enfrentan, entonces requerimos de que estos procesos de coordinación atiendan con flexibilidad esa realidad compleja, ¿no? Es importante también reconocer que ha habido cada vez más cambios en relación a promover una gestión pública dirigida, como se precisa, a atender estas demandas públicas. Y en ese sentido, digamos que desde una visión más moderna de la gestión pública, de lo que se trata es de crear valor público en relación a las intervenciones que desde el Estado se impulsen para cubrir esas demandas. ¿Y cómo es que se logra ese valor público? Se logra en tanto y en cuanto la ciudadanía siente, percibe, entiende que sus demandas, sus problemas están siendo atendidos, resueltos por parte del Estado. Habíamos dicho que es importante que en esta gestión pública, además de la coordinación, haya también sinergias, y eso implica que podamos intervenir de manera coordinada, articulada en la resolución de estos problemas, y como sabemos, en un recurso tan, digamos, transversal como es el recurso hídrico, esta necesidad es más urgente aún, ¿no? La rendición de cuentas también es un aspecto importante dentro de este contexto de una gestión pública moderna, ¿no es cierto? Es importante informar, mantener comunicada a la ciudadanía sobre cuánto estamos avanzando, qué nos queda pendiente, qué nos está involucrando a avanzar en estos temas, y siempre mirando la disponibilidad de recursos que tenemos para ello, ¿no? Y en ese sentido, de cierto modo, necesitamos hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, un monitoreo de aquello que vamos desarrollando con miras a atender esas demandas. Y uno podría rápidamente establecer un vínculo entre esto que vemos aquí y aquello que ustedes están identificando como necesidades en relación a la implementación, por ejemplo, del plan de gestión de recursos hídricos. Es importante, es necesario
que hagamos un seguimiento, un monitoreo sobre el desarrollo o la implementación de este instrumento para que vayamos viendo cuáles son las necesidades de mejoras para que logremos los objetivos o los resultados esperados. Y en ese sentido, en tanto estamos enfocados en atender las demandas, lo fundamental desde la gestión pública está en la obtención de resultados, resultados concretos para la ciudadanía. Y aquí, más que enfocarse en el cómo, es en el qué. O sea, me interesa que la ciudadanía cuente con estos bienes, estos servicios que el Estado debe proveerle, y para ello me enfoco en que en efecto estoy consiguiendo esto. Que para ello necesito modificar la manera en la que hago las cosas, pues lo tengo que hacer de modo tal que haga un uso también eficiente, ¿no es cierto?, de los recursos del Estado. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Entonces, desde esta lógica de la gestión por resultados es donde, o de cierto modo, lógica, metodología de la gestión pública vinculada a la gestión por resultados, ha sido posible ir, de cierto modo, transformando la intervención del Estado, sus organizaciones, sus instrumentos, sus herramientas, para que vayamos cada vez más y mejor consiguiendo estos beneficios en la población, ¿no es cierto? Y aquí quizás es importante distinguir, como bien se señala, entre resultados y productos. Cuando se habla de resultados, estamos hablando de un impacto mucho mayor, un mayor alcance en relación, sí, con los productos que se entrega como parte de la intervención, pero que permiten mejorar la calidad de vida de la población en diferentes aspectos, dependiendo de en qué consista nuestra intervención. Y en ese sentido, hemos mencionado, por ejemplo, cuando hemos hablado de los grandes desafíos vinculados a la gestión integral del recurso hídrico en las cuencas, cuál es este aporte del recurso hídrico a distintas dimensiones en materia económica, en materia social y en materia ambiental. Entonces, estos elementos, estos impactos que se pueden lograr a partir de intervenciones vinculadas a la gestión integral del recurso hídrico son aspectos que podemos considerar en asociación con la gestión por resultados. Entonces, en esa misma lógica y bajo esta metodología donde lo que buscamos es medir resultados, buscamos también entonces que el presupuesto se está asignando adecuadamente en la medida que estamos logrando alcanzar estos resultados esperados. Hay también una medición del desempeño institucional, ¿no es cierto? Es decir, qué tanto la organización a cargo del cumplimiento de la intervención está, digamos, desarrollando sus funciones de modo tal que permite alcanzar estos resultados. Y yo aquí lo que les pido es que tratemos de, a medida que vamos compartiendo esta información, ustedes puedan ir haciendo también un poco el paralelo, ¿no?, entre lo que es el propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y aquellas tareas que tiene, cómo puede mejorar ese desempeño institucional, organizacional, para lograr, ¿no es cierto?, un impacto, un resultado en el ámbito de su cuenca. Es importante entonces medir lo que se hace, rendir cuentas como lo hemos precisado, y para ello, para poder desarrollar estas intervenciones de manera adecuada, asignando recursos de manera eficiente, necesitamos, no cabe duda, instrumentos de planificación. Y son justamente algunos de ellos de los cuales ustedes han hecho referencia, cada uno con un propósito distinto, cuando hemos hablado de los instrumentos de gestión del Consejo de Recursos Hídricos. Aquí es importante considerar, mirando ya de manera más específica el plan de gestión de recursos hídricos, cómo es que para la construcción de este instrumento de manera particular, dada su relevancia, su aporte para la gestión del recurso hídrico en la cuenca, es importante tomar en cuenta esta planificación que se promueve en estos procesos
pero desde una visión compartida. Digamos que desde la Autoridad Nacional del Agua, como entidad que apoya, brinda el soporte, también facilita, digamos, instrumentos, herramientas, normativas para la gestión integral del recurso hídrico, cómo es que de aquí se va, desde esta institución y a través de los instrumentos que se generan, se va planteando esta propuesta de planificación de una visión compartida. Pero creo que un aspecto importante que debemos tomar en cuenta en torno a este tema es que uno podría identificar que la producción de estos documentos, de este material que va orientando, facilitando los procesos de elaboración de los instrumentos, como es el caso del Plan de Gestión de Recurso Hídrico, se van mejorando estas herramientas, se van mejorando estas orientaciones, producto de justamente las lecciones aprendidas que se van produciendo a partir de la práctica. Ustedes mismos, como parte de la puesta en marcha, la implementación del propio Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca-Chili, han podido desarrollar lecciones aprendidas que ahora están sirviendo a otros consejos de recursos hídricos que recién se están constituyendo, como es el caso de los consejos de recursos hídricos de las cuencas de la vertiente del Atlántico. Entonces, así es como se van construyendo los procesos. No son lo acelerados y rápidos que nosotros quisiéramos, pues la realidad es sumamente compleja, pero como hemos dicho en anteriores oportunidades, creo que vamos avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, en relación a esta visión compartida, que es una visión que, como hemos dicho, requiere del involucramiento, de la participación de los distintos actores, se lleva a cabo todo un proceso de planificación donde se busca generar consensos en las distintas fases del proceso de planificación. Necesitamos generar un consenso en relación al diagnóstico, necesitamos generar un consenso en relación a las alternativas para atender aquellas necesidades de mejoras identificadas en ese diagnóstico, y también necesitamos establecer un consenso para finalmente contar con nuestro plan de gestión. Básicamente considerando como objetivo o como producto en realidad contar con el instrumento como tal. No obstante, de aquí queda toda una tarea pendiente en relación a su implementación, su monitoreo y su evaluación. Entonces, lo que necesitamos para todo este proceso es establecer mecanismos de diálogo, de facilitación de propuestas, de evaluación de aquellas consideraciones que se pongan en la mesa, de concertación, de síntesis. Entonces, es todo un proceso que permite la construcción de este instrumento bajo una visión compartida. Para esta visión, ¿sí? o en el marco de esta visión compartida, hay toda una estrategia de trabajo que facilita ese diálogo, esa generación de consensos, donde como parte de la estrategia, ustedes seguramente la han llevado a cabo en este ejercicio de actualización que han mencionado en relación al plan de gestión de recursos hídricos, donde se tiene primero un pequeño grupo de planificación que, digamos, maneja los temas más técnicos del propio proceso de planificación. Hay grupos temáticos, ¿no es cierto?, que permiten el análisis, el diagnóstico más específico sobre cierta problemática o particularidades en la cuenca que requieren ser atendidas también desde el instrumento de planificación. Están los grupos territoriales, porque en efecto el ámbito de intervención es un ámbito amplio y requiere establecer diálogos con los distintos actores a partir de estos grupos territoriales. Y finalmente tenemos todo el Consejo de Recursos Hídricos que en su calidad de representación permite, digamos, integrar todo este conjunto digamos, necesidades que aparecen a la luz del proceso de conformación o elaboración, perdón, o formulación del plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? Como parte de los instrumentos de gestión, uno diría que en efecto los instrumentos de gestión son elementos, métodos, que algunos de ellos consideran algunos aspectos metodológicos que apoyan, ¿sí?,
el consejo, el funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos y todo el cumplimiento de sus funciones, todo el proceso de toma de decisiones, ¿no? Vemos en este caso cómo es que en algunos ejercicios tenemos este espacio de diálogo conformado, organizado por los propios miembros del Consejo de Recursos Hídricos para, digamos, ir construyendo estos instrumentos de gestión, ¿no? Es importante tomar en cuenta que estos instrumentos de gestión se elaboran en el marco de la normativa vigente, con lo cual es importante no perder de vista cuál es el propósito, el alcance que tiene cada instrumento y los roles que los consejos de recursos hídricos desempeñan en el marco de esta normativa, ¿no? Como instrumentos de gestión uno podría organizarlos, digamos, como instrumentos de planificación, instrumentos de ejecución, instrumentos de monitoreo y evaluación. Hay también, digamos, Axel Duroyani, ustedes van a ver en las lecturas complementarias, cómo es que también plantea una categorización de instrumentos de gestión, algunos más orientados al desarrollo de inversión, otro a la parte de gestión específicamente del Consejo de Recursos Hídricos, que también lo podemos ver en el marco de los instrumentos que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, ustedes han mencionado algunos como el plan de gestión de recursos hídricos, el plan de, digamos, el reglamento de funcionamiento interno, mientras uno sirve más para el funcionamiento, la organización, la gestión del Consejo de Recursos Hídricos, otros sirven más para la implementación de acciones en la cuenca, ¿no? Entonces, en relación a los instrumentos de gestión, vemos acá, hemos hecho un poco el esfuerzo de tratar de identificar estos distintos instrumentos con los que cuentan o los que se esperaría que puedan contar los consejos de recursos hídricos. Está el plan de comunicación y ustedes van a poder ver como parte de los recursos complementarios de esta sesión justamente información sobre la experiencia del Consejo de Recursos Hídricos de Chirilú, si no me equivoco, donde han elaborado un instrumento que facilita el proceso de participación y comunicación en la cuenca. No sé si es para esta sesión o la siguiente. Ahorita ya creo que me estoy confundiendo y creo que es en la intercuenca del Mantaro. Pero bueno, en todo caso ahí van a ver un recurso bastante interesante en relación a un instrumento que ha servido de soporte para facilitar todo este proceso de participación y comunicación de los actores en todo lo que ha sido la generación del instrumento del plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? Entonces, básicamente para que lo puedan revisar y de pronto les pueda servir para aquellas experiencias que ustedes quieran desarrollar en la cuenca Quilca-Chili. Está también el plan de implementación y funcionamiento de la Secretaría Técnica, el plan de fortalecimiento de capacidades de los integrantes del Consejo. Habíamos advertido que justamente a la luz del conocimiento de los roles y funciones del Consejo de Recursos Hídricos, uno puede advertir cuáles son justamente esas necesidades de capacitación y podría ser ese como el punto de partida también para complementar, actualizar o elaborar este plan de fortalecimiento de capacidades, ¿no? El plan operativo anual del Consejo alineado al plan de gestión de recursos hídricos, los criterios que pueden identificarse para la conformación y funcionamiento de los grupos de trabajo, están los reglamentos de elecciones y designación de los representantes, y aquí sí ustedes también van a poder ver como parte de los recursos complementarios también algunos casos de algunas cuencas que ha generado sus instrumentos para orientar justamente el desempeño de sus funciones como Consejo de Recursos Hídricos, también para sus miembros y para su Secretaría Técnica y también para todo este proceso de planificación. Sería interesante porque en un solo documento van a ver como distintas herramientas. Hay también desde la ejecución la red de comunicadores hídricos, los grupos de trabajo territoriales y temáticos, están los lineamientos para emitir opinión del Consejo de Recursos Hídricos. Aquí, por ejemplo, en este documento que les comento, hay un ejercicio hecho por esta cuenca en relación a contar con estos lineamientos que orientan justamente el proceder del Consejo de Recursos Hídricos para emitir estas opiniones, el reglamento interno, el monitoreo y evaluación, que es el plan donde podemos encontrar el plan de monitoreo y seguimiento del desempeño del Consejo,
pero lo propio se requeriría en relación al plan de gestión de recursos hídricos. Está toda esta red hidrológica y las salas de monitoreo, que son un recurso también para contribuir a alimentar este plan de monitoreo, y finalmente la conformación de un grupo de información que también contribuye a disponer de los insumos necesarios para esta toma de decisiones en este proceso flexible de planificación, porque para eso es finalmente el proceso de monitoreo y evaluación, ¿no? Nos permite llevar a cabo un círculo virtuoso de planificación, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta en relación a los instrumentos de gestión? Son documentos o procedimientos que en algunos casos regulan el funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos de manera integral, son esenciales para una adecuada planificación, ejecución y control de calidad de las acciones del Consejo de Recursos Hídricos y su desempeño. De cierto modo también facilitan la transparencia, la rendición de cuentas, porque en tanto voy monitoreando y haciendo seguimiento a aquello que voy realizando, tengo la posibilidad también de siempre transmitir esta información de manera clara, transparente e informando a todos los involucrados. Sabemos, como ustedes bien lo han precisado desde el inicio, el plan de gestión de recursos hídricos es el instrumento fundamental, principal para la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Vamos entonces, en función a estos temas que hemos compartido el día de hoy vinculado a los instrumentos de gestión, vamos a compartir con ustedes entonces los Jamboard para poder organizarnos en los trabajos de grupo. La idea es que ustedes puedan identificar cuáles consideran que son los instrumentos de gestión del Consejo de Recursos Hídricos de mayor importancia y por qué. Aquí les pedimos que puedan identificar 3 instrumentos de gestión del Consejo de Recursos Hídricos que ustedes consideren importantes y nos digan por qué es que son de estos que hemos mostrado en esta presentación, que nos digan por qué es que los consideran ustedes importantes, y si hubiera la posibilidad de mejorarlos o elaborarlos, ¿con cuál empezarían? ¿Con cuál de estos 3 empezarían? ¿No? ¿Cuál harían el primero, cuál segundo y cuál tercero? Si pueden establecer ahí un orden de prioridad. Vamos entonces a conformarnos, constituirnos en grupos. Vamos a pedirle a Pamela que nos lleve a las sesiones de grupo, y ahí ustedes, como siempre, como es usual, van a recibir los links de los trabajos de grupo para poder responder a estas 2 preguntas, ¿ok? Y como es usual también, yo me voy a acercar a cada grupo para verificar que no tenemos problemas con la participación y que también queda claro el ejercicio. De acuerdo, entonces vamos, Pamela, por favor, te agradeceríamos nos puedas llevar a los grupos de trabajo. Sí, María del Carmen, son 17 personas. ¿En cuántos grupos los dividimos y cuánto tiempo? 4 grupos y nos vamos 25 minutos. Ok, un ¿Sí? segundo, por favor. Excelente. Bien, bienvenidos todos y todas nuevamente a nuestra sala principal. Vamos entonces a iniciar nuestra plenaria compartiendo los resultados de los grupos y vamos a dar entonces la palabra. María del Carmen. Se le fue el Perdonen audio. un momentito, sí, se le debe haber cortado el internet. Un momentito, por favor, hasta que lo solucionemos. Ya regresó. Yo no me había ido, según yo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Quizás si es por la cámara, María del Carmen, sería bueno que la apagues por lo menos en este momento para que no te cargue mucho. Ok. Entonces decía, vamos a darle la palabra a Kelly Villafuerte, por favor. Kelly, ¿nos escuchas?
Perdón, ¿me escuchan, Pamela? Sí, te escuchamos. Ya pensé que ya me había ido otra vez. Kelly, ¿podrías presentar, por favor, los resultados del grupo 1? No, yo no tengo ahorita acceso para poder mostrar ¿cómo se llama? La pantalla. Ahí está Henry. Henry te está apoyando compartiendo la pantalla para que puedas presentar. Ya, muchas gracias, Henry. Bueno, en el grupo 1, ahora voy a ampliar, estoy con el celular. En el grupo 1 hemos, de los instrumentos de gestión mencionados durante la exposición, la anterior creo, Henry, ahí está. Ya, de los instrumentos, ¿cuáles consideran que son de mayor importancia? Bueno, en el grupo hemos considerado estos 5 instrumentos: el plan de gestión de recursos hídricos, el plan de monitoreo y evaluación del plan de gestión, la red hidrológica, el plan operativo anual y el grupo de trabajo. Los grupos de trabajo, perdón. La siguiente. Y de los instrumentos mencionados, ¿cuáles debería ser el orden de prioridad en su elaboración o mejora? Bueno, el orden de prioridad, como nosotros hemos identificado, es el plan de gestión de recursos hídricos, ya que ese es el plan más importante, el más importante, ¿no? Que tiene que trabajar la cuenca o el Consejo de Cuenca. Entonces, por eso es que ha sido en orden de prioridad como número 1. Después el plan operativo anual, que permitiría ejecutar este plan de gestión. Después los grupos de trabajo, porque es importante contar con un sistema de articulación, sinergia con todos los grupos de trabajo para que puedan ejecutarse todos los planes. Y bueno, como en la parte ya de monitoreo, estamos la red hidrológica y el plan de monitoreo y evaluación del plan de gestión, ¿no? Que nos permite retroalimentarnos, generar la mejora continua de todas estas estrategias de planificación e instrumentos de gestión del Consejo de Cuenca. Ok, muchísimas gracias, Kelly, por compartir los resultados del grupo 1. Vamos entonces al grupo 2. Le cedemos la palabra a Kenny Caballero. Por favor, Kenny, si pudieras compartir los resultados del grupo 2. Sí, buenas tardes, sí, lo comparto. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí se ve, Kenny. Listo, gracias. Bueno, lo que hemos trabajado en el grupo con Ana Lucía, Roland y Berly es, bueno, de las 3 herramientas que nos pidieron identificar de los instrumentos. Planificación, lo principal es elaborar adecuadamente el plan de gestión para orientar la gestión y planificación y planificar las actividades de acuerdo a las necesidades de la cuenca. El segundo instrumento sería en el monitoreo, sería el plan de monitoreo y seguimiento, un instrumento clave para la evaluación de la metodología y resultados alcanzados, permitiendo corregirlos de ser el caso. Y 3, en la ejecución serían los grupos de trabajo, porque permite ejecutar el plan de gestión involucrando a diversos actores, ¿no? También se tuvieron otras ideas con el fortalecimiento de los grupos, el reglamento incluso interno del consejo, ¿no? Y en la pregunta 2, de los instrumentos mencionados, ¿cuál debería ser la orden de prioridad? El primero sería el plan de gestión, que es muy importante. El segundo sería el plan de monitoreo y seguimiento. Y como 3 sería los grupos de trabajo, ¿no? La conformación adecuada de los grupos de trabajo. Ese sería María del Carmen. Muchísimas gracias, Kenny, por compartir los resultados del grupo 2. Le damos la palabra a Vanessa Extremadoiro del grupo 3 para que pueda compartir también los resultados, por favor. Vanessa. Sí, perfecto, ahí está Vanessa. Sí se ve. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha y se ve. Muy buenas tardes. De los instrumentos que hemos priorizado nosotros de mayor importancia en el grupo, es el plan de gestión de recursos hídricos por la planificación que se tiene de toda la cuenca y es elaborado con la participación multisectorial, ¿no? Como instrumento de prioridad 2 tenemos la red de comunicadores hídricos,
por la transparencia, el conocimiento de todas las acciones, planes e información a realizarse en la cuenca, como información hídrica, riesgos, controversias, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos que esté la población en general que conozca sobre las acciones a realizarse en la cuenca. Grupos de trabajo temáticos y territoriales como un instrumento también de prioridad 3, para resolver casuísticas específicas, dando soluciones de manera técnica a problemáticas de conservación, sostenibilidad, calidad, cantidad, etcétera, ¿no? Es muy importante los grupos de trabajo, dado que se toma casos especiales y con los técnicos que podrían dar solución a algún problema en los mismos, ¿no? De los instrumentos mencionados, ¿cuál debería ser el orden de prioridad en su elaboración a mejorar? ¿Qué debemos mejorar? De repente nosotros hemos considerado que para el plan de gestión de recursos hídricos, mejorar su elaboración en forma más dinámica y realizar un seguimiento y evaluación anual del mismo, ¿no? Si bien es cierto, esto es cada 4 años, pero una evaluación anual del mismo y esta sea socializada a todos los niveles, es lo que deberíamos incorporar y mejorar. Las redes de comunicadores hídricos, como segundo instrumento, mejorar en el tema de implementarlo en nuestra cuenca, ¿no? Para que la población en general tenga conocimiento de las acciones y planes de la gestión integrada de los recursos hídricos. En el caso del instrumento de grupo de trabajos temáticos y territoriales, necesitamos mejorar en lo que es contar con la información especializada, actualizada y centralizada por la Secretaría Técnica para la toma de decisiones que sea oportuna y óptima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por la presentación de los resultados del grupo 3 y finalmente al grupo 4. Guido Taza, por favor, si pudieras compartir los resultados del grupo 4. El señor Florentino va a compartir La pantalla. el exponer. Florentino. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, un momentito, por favor. Ok. ¿Me logran copiar? Sí te escuchamos. Ya. Y ya Perfecto. vemos tu pantalla también. Sí, por temas de acceso a internet, creo algunos colegas no pueden. Bueno, voy a hacer yo en este caso. La exposición. Bien, a la primera pregunta de los instrumentos de gestión del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿cuáles consideran que son de mayor importancia y por qué? Menciona al menos 3. Hemos concordado en 3 y hemos puesto el de mayor importancia, el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca. ¿Por qué? Porque es un instrumento guía que va a permitir hacia dónde queremos llegar en la cuenca, ¿no? A largo, mediano y largo plazo. Entonces, como documento guía es el más importante. En segundo lugar, hemos considerado el reglamento interno del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. ¿El por qué? Porque orienta las funciones, deberes y derechos de los miembros del Consejo y del mismo Consejo, ¿no? Esto es parte también para poder operativizar bien las funciones de todos los integrantes del Consejo. Entonces, eso hemos considerado como 2, ¿no? Como 2 en importancia. Y como 3, hemos considerado los lineamientos para emitir opinión técnica, porque son de carácter vinculante. Estas opiniones, y ya se dijo en su momento, que lo que emite el Consejo, la Secretaría Técnica, es de carácter vinculante, ¿no? Entonces es muy importante también. Respecto a la segunda pregunta, de los instrumentos mencionados, ¿cuál debería ser el orden de prioridad en su elaboración o mejora? También de la misma manera hemos considerado el plan de gestión de los recursos hídricos de la cuenca para que pueda ser mejorado, dado que esto se actualiza cada cierto periodo de tiempo porque vivimos en un constante cambio, ¿no? Todo evoluciona y creo que un plan debe estar sujeto a actualizaciones, mejoras en forma permanente. Y en segundo lugar, el reglamento también interno para que se pueda operativizar bien, de que también hay cambios sustanciales conforme avance el tiempo, entonces también está sujeto a ir mejorando estos en las funciones y deberes de los miembros, ¿no? en este reglamento. Y también hemos considerado para su elaboración y mejora los lineamientos que también se pueden ir mejorando con el paso del tiempo, dado que vivimos, reitero,
en un mundo de constante cambio. Eso sería todo del grupo 4. Gracias. Muchísimas gracias, Florentino, por compartir los resultados del grupo 4. A ver, me parece bien interesante cómo es que, digamos, sí le damos un peso importante, ¿no?, al plan de gestión de recursos hídricos, porque en efecto es el instrumento que permite, digamos, implementar, operativizar todo esto que hemos hablado, en tanto en efecto esa sea, digamos, la concepción con la cual se trabaja el instrumento de la gestión integrada del recurso hídrico, ¿no es cierto?, de todo este enfoque de sostenibilidad, de cómo aplicamos a través de este instrumento los distintos principios que están definidos en la ley de recurso hídrico en relación a la gestión de este recurso tan importante. Pero, de cierto modo, advertíamos al inicio de nuestra sesión cómo es también necesario que podamos fortalecer el espacio en sí que corresponde al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no? Y entonces, así como necesitamos avanzar en la gestión del recurso hídrico en el ámbito, en todo el territorio de la cuenca, también es importante que primero la organización a cargo de orientar, de facilitar espacios de participación, de coordinación, cuente con los instrumentos necesarios para operar como tal, ¿no? Entonces aquí creo que sí es importante hacer una reflexión en torno a qué instrumentos necesitamos mejorar en el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca-Chili para apuntar a ese fortalecimiento de las capacidades o ese fortalecimiento institucional del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Y ahí, claro, en algunos casos no han sido la mayoría, de hecho en algún caso era como, digamos, de manera complementaria, ¿no? Se ha mencionado el reglamento interno, ¿no?, del Consejo de Recursos Hídricos, en lo posible y considerando que se tiene un apoyo técnico, un soporte técnico de la Secretaría Técnica, es importante también garantizar su implementación y adecuado funcionamiento para que se constituya en un soporte para el Consejo de Recursos Hídricos. Recordemos que entre los roles justamente de la Secretaría Técnica está de identificar estas necesidades de fortalecimiento de capacidades y llevar a cabo las gestiones necesarias para que se implementen aquellas acciones que permitan, digamos, contribuir a este fortalecimiento de capacidades. Entonces, creería que es importante que no perdamos de vista estos instrumentos que están dirigidos al fortalecimiento de la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos, porque como ustedes bien lo han precisado, aún en efecto hay tareas pendientes que tenemos que ir superando en relación a este tema. Otro aspecto interesante que surge a partir de la información que ustedes han compartido es el soporte, diríamos, o la contribución que se da desde los grupos de trabajo, ¿no es cierto?, los grupos territoriales, como espacios que facilitan el abordaje de temas particulares en la cuenca y de cierto modo contribuyen también a la implementación de aquello que se ha considerado en el plan de gestión del recurso hídrico. Entonces creería que ahí ustedes mismos como actores de la cuenca van identificando como un mecanismo que facilita el cumplimiento de las funciones, de los roles que tiene también el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Y, digamos, quizás en línea con lo que decíamos en relación al fortalecimiento de la institucionalidad del Consejo, se ha hecho mención también a la posibilidad de contar, por ejemplo, con estos lineamientos para emitir opinión que, como bien les había precisado anteriormente, van a encontrar un ejercicio de una cuenca como parte de las lecturas complementarias que ustedes van a poder revisar y de ustedes considerarlo conveniente, pueden trabajar sus propios instrumentos en función
a sus necesidades, a sus particularidades, ¿no? Bien, vamos entonces con esto a compartir con ustedes aquellos ejercicios que nos quedarían por complementar para poder avanzar en nuestra sesión número 5. Y aquí tenemos nuestra sección de primero las lecturas complementarias en relación a el tema que hemos venido trabajando. Aquí ustedes van a encontrar este instrumento que les decía, ¿no? Instrumentos de gestión, Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Chillón-Rímac-Lurín. Ahí es un documento que tiene diversos instrumentos para facilitar el cumplimiento de las funciones del Consejo de Recursos Hídricos, y además van a encontrar algunas otras lecturas. Como ustedes saben, son lecturas como muy puntuales, muy cortas, una referida a las posibles causas de la no ejecución de planes de gestión y aprovechamiento de recursos hídricos, y otra de instrumentos para la gestión integrada de las intervenciones sobre las cuencas y el agua, sobre las cuales también seguramente podremos nutrir nuestra sesión número 6 en tanto ustedes puedan revisar estos materiales. Luego tenemos esta sección de queremos saber qué piensas. Como siempre, ustedes tienen ahí este Jamboard donde pueden compartir dudas, preguntas, algunos comentarios en torno al tema, y los podemos abordar en nuestra sesión número 6 al inicio, como es usual. Como ejercicio, después de la sesión 5, sí, aquí de manera, por decirlo así, obligatoria, de cierto modo, los invitamos a leer esta lectura también bastante puntual y corta sobre la formulación y ejecución de planes de gestión de recursos hídricos por cuencas, también de Axel Duroyani. Entonces, creo que ahí vamos a tener también algunos otros elementos que van a, de cierto modo, complementar el análisis que estamos haciendo y el conocimiento que estamos generando en relación a los instrumentos de gestión. Para el inicio de nuestra sesión número 6, vamos a invitarlos a que puedan ingresar a nuestro Jamboard, y en este Jamboard ustedes puedan compartir información sobre cuáles son los principales desafíos que encuentran en relación a la formulación del plan de gestión de recurso hídrico, a la implementación del plan de gestión de recurso hídrico y al monitoreo del plan de gestión de recursos hídricos. Aquí, como verán, tienen varias hojas, no es necesario que todas las respuestas las junten en la primera hoja, pueden usar las hojas siguientes. El asunto es que podamos siempre hacer uso de las notas adhesivas o los cuadros de texto, poniendo y colocando nuestros nombres de modo tal que podamos considerar el puntaje correspondiente para su evaluación en la participación. Bien, entonces, habiendo compartido con ustedes esta información en relación a lo que son los recursos a los cuales ustedes pueden recurrir para ir complementando este proceso de aprendizaje, tienen tanto los de la sesión número 5 como aquellos que nos van a permitir iniciar nuestra sesión número 6. Damos entonces por concluida nuestra sesión del día de hoy. Espero que todos se encuentren bien, cuídense mucho. Muy buenas tardes con todos y todas, y nos vemos el siguiente martes a las 2 de la tarde.